Le pedí a Dios una señal, y no pasó nada. No fue una oración bonita ni tranquila. Fue una de esas oraciones que salen cuando ya no sabes qué más hacer. Cuando se te acaban las fuerzas, las ideas, los consejos, y lo único que te queda es decir, Dios, dime algo. Lo que sea, pero dime algo. Tal vez fue en medio de una decisión que podía cambiarlo todo. Tal vez después de una pérdida, o en una noche larga, con la mente llena de pensamientos que no te dejan dormir. Pediste una señal porque ya no buscabas una respuesta completa, solo una confirmación, una pequeña luz, algo que te dijera que no estabas caminando a ciegas. Y esperaste. Esperaste atento, analizando cada detalle, cada conversación, cada coincidencia, cada pensamiento. Pensaste que tal vez la señal vendría de una persona, de una palabra, de un versículo, de algo inesperado. Pero el tiempo pasó y no pasó nada. Y ese silencio pesa más de lo que uno quiere admitir. Porque nadie te prepara para este momento. Nadie te explica qué hacer cuando oras con fe y no hay respuesta. Cuando haces todo bien, pero Dios parece no decir una sola palabra. Entonces aparece la pregunta que casi nunca decimos en voz alta. ¿Hice algo mal? Tal vez empezaste a dudar de ti, de tu fe, de si estás escuchando mal, si Dios todavía está ahí. Porque el silencio, cuando duele, no se siente neutral, se siente personal. Este video no es para darte una respuesta rápida ni para explicarte a Dios. Es para quedarnos un momento en ese silencio incómodo que muchos viven, pero pocos se atreven a nombrar. Porque si alguna vez le pediste a Dios una señal y no pasó nada, esta historia también es la tuya. Hacer el bien suena correcto, incluso noble, pero hay momentos en los que hacerlo se siente como nadar contra la corriente. Cumples, eres honesto, eliges no aprovecharte de otros, intentas vivir con principios y aún así pierdes oportunidades. Ves cómo otros avanzan tomando atajos que tú decidiste no tomar. No siempre es algo dramático, a veces es pequeño, constante, desgastante. Te pagan menos por no mentir, te ignoran por no jugar sucio, te quedas fuera por no traicionar. Y nadie aplaude eso, nadie lo nota, nadie te dice que valió la pena. Simplemente sigues adelante con la sensación de que hiciste lo correcto, pero te fue peor. Con el tiempo, eso cansa. Cansa hacer lo correcto cuando no hay recompensa visible. Cansa escuchar que todo llega mientras ves que a otros ya les llegó. Cansa sostener valores que parecen no servir en el mundo real. Y entonces aparece una pregunta peligrosa. ¿Vale la pena? Porque no estás hablando de ser perfecto. Estás hablando de elegir bien cuando sería más fácil elegir mal, de resistir cuando otros ceden, de mantener límites cuando romperlos parece dar resultados inmediatos. Y cuando miras los resultados, la balanza no parece justa. Lo difícil no es solo perder. Lo difícil es sentir que perdiste por hacer lo correcto, que tu integridad fue el precio, que tu paciencia no dio fruto, que tu esfuerzo no tuvo eco. Y eso no solo hiere el orgullo, hiere la motivación. Ahí es donde muchos empiezan a cambiar por dentro, no de golpe, sino poco a poco. Empiezan a suavizar principios, a justificarse, a pensar que tal vez exageraban, porque seguir haciendo el bien cuando parece inútil no solo pone a prueba tu carácter, pone a prueba tu fe y te deja frente a una decisión incómoda, seguir creyendo que hacer lo correcto importa o empezar a vivir como si no importara en absoluto. Y mientras tú intentas hacer las cosas bien, hay otra escena ocurriendo al mismo tiempo. Personas que no dudan en mentir, que manipulan, que pasan por encima de otros sin culpa, que usan a la gente como escalones y, para colmo, les va bien. Prosperan, avanzan, ganan reconocimiento, dinero,
Influencia, poder. No parecen cargar consecuencias visibles, no parecen pagar ningún precio. Al contrario, parecen confirmarte que su forma de vivir funciona mejor que la tuya. Y eso molesta, aunque no quieras admitirlo. Molesta ver que quien hizo daño duerme tranquilo, que quien fue injusto sigue sonriendo, que quien jugó sucio ahora da consejos de éxito. No es solo envidia, es una sensación profunda de injusticia, como si el mundo estuviera premiando exactamente lo contrario de lo que te dijeron que valía la pena. Lo más incómodo es cuando empiezas a pensarlo en serio, cuando te preguntas si ser bueno fue una mala estrategia, si fuiste ingenuo, si te aprovecharon. Porque cuando ves a los malos prosperar, la tentación no es solo quejarte, es imitarlos. Empiezas a pensar que tal vez exageraste con tus límites, que podrías haber sido menos honesto, menos justo, menos fiel a tus principios. Total, parece que a nadie le importa. Parece que nadie paga nada. Parece que la vida no distingue entre el que hace bien y el que hace mal. Y ahí es donde el problema se vuelve más profundo, porque ya no se trata solo de ellos, se trata de lo que eso empieza a hacerte a ti, de cómo esa injusticia va moldeando tu forma de pensar, de cómo poco a poco empiezas a justificar lo que antes condenabas, no porque quieras ser malo, sino porque estás cansado de perder. Ver prosperar al injusto no solo duele, corroe. Te hace cuestionar si la justicia existe, si Dios ve algo, si ser recto sirve de algo. Y esa pregunta no es pequeña, porque si la respondes mal, no solo cambia lo que crees, cambia la persona en la que te estás convirtiendo. Lo que quizá no te dijeron es que esta pregunta no nació hoy. No es una duda moderna, no es señal de una fe débil ni de una generación confundida. Esta misma incomodidad ya está escrita en la Biblia, sin filtros y sin suavizarla. Hay palabras que sorprenden porque parecen demasiado honestas, personas que hablaron con Dios y aún así se atrevieron a decir, ¿por qué a los malos les va bien? No lo preguntaron desde la comodidad, sino desde la frustración, desde ver injusticias repetirse, desde sentir que hacer lo correcto no daba resultados visibles. El salmista David lo dijo con claridad, admitió que casi resbala al ver prosperar al arrogante, que su corazón se llenó de envidia, que llegó a pensar que mantenerse íntegro había sido en vano. No lo disimuló, no lo maquilló, lo escribió tal como lo sintió. Jeremías también lo preguntó. Job lo gritó desde el dolor. Incluso hay momentos en los que Jesús guarda silencio frente a la injusticia. La Biblia no es un libro que niegue el problema, es un libro que se atreve a mostrarlo sin resolverlo de inmediato. Y eso importa, porque significa que Dios no se ofende por esta pregunta, no la censura, no la borra. Está ahí, registrada, como si alguien hubiera querido dejar claro que la fe real también pasa por este conflicto. Lo interesante es que ninguno de ellos recibió una respuesta simple. Nadie les explicó el sistema completo, nadie les dio una fórmula rápida para entender por qué el injusto prospera. En muchos casos la pregunta siguió abierta, tal vez porque el problema no es solo entender lo que pasa afuera, tal vez la pregunta apunta a algo más profundo, a lo que pasa dentro de nosotros cuando vemos que el mundo no funciona como creemos que debería. Porque cuando lees esos textos, no sientes alivio inmediato, sientes compañía, sientes que no estás loco por pensar esto, que no eres el único que miró la realidad y sintió que algo no encajaba. Y quizá esa es la primera respuesta, no una explicación completa, sino la certeza de que esta lucha también forma parte del camino de la fe. Cuando decimos que a la gente mala le va bien, casi siempre estamos hablando de lo que se ve: dinero, éxito, estabilidad, poder, influencia. Una vida que desde afuera parece funcionar sin problemas.
pero rara vez nos detenemos a preguntar qué significa realmente irle bien. Porque prosperar no es lo mismo que estar en paz, ganar no es lo mismo que estar completo, y avanzar no siempre significa que estás yendo en la dirección correcta. Muchas veces llamamos bendición a cosas que solo son resultado de decisiones sin freno. La Biblia vuelve a ser incómoda aquí. David, el mismo que se frustró al ver prosperar al injusto, dice después algo clave, que por fuera parecen firmes, pero por dentro no hay descanso. No habla de castigo inmediato, habla de vacío, de una vida construida sin fundamento. Y eso es algo que casi nunca se muestra. No ves la ansiedad constante, no ves la desconfianza, no ves la soledad que viene cuando usas a otros como herramientas, no ves el miedo a perderlo todo porque sabes cómo lo conseguiste. Ves el resultado, pero no el precio. Muchos prosperan haciendo el mal, sí, pero pagan en lugares que no siempre se publican, en relaciones rotas, en una conciencia que se va endureciendo, en una vida donde siempre tienes que cuidar la imagen, el poder, la ventaja, donde no puedes fallar porque todo está sostenido por apariencias. El problema es que mientras miras solo lo externo, comparas tu interior con su exterior, comparas tu cansancio con su éxito, tu proceso con su resultado, y esa comparación casi siempre es injusta contigo. Esto no significa que el injusto siempre sufra visiblemente, no significa que todo se equilibre rápido, significa algo más incómodo, que tal vez estamos midiendo que les vaya bien con una regla demasiado corta. Porque si el único indicador es ganar, entonces sí, muchos malos ganan. Pero si el indicador es quién puede dormir en paz, quién puede mirarse sin huir, quién puede amar sin usar, la historia empieza a verse distinta. Y aún así la pregunta no se va del todo, porque aunque entiendas esto, la injusticia sigue existiendo. Y eso nos lleva a algo más peligroso todavía, lo que esta realidad puede empezar a hacer dentro de ti. Hay algo peor que ver prosperar al injusto. Es dejar que esa realidad te transforme por dentro. No de golpe, no de manera evidente, sino poco a poco, casi sin darte cuenta. Al inicio solo estás cansado, cansado de perder, cansado de hacer lo correcto sin resultados, cansado de sentir que tu esfuerzo no importa, pero luego ese cansancio empieza a justificar cosas. Empiezas a pensar que tal vez no es tan grave hacer lo mismo que criticas, que tal vez exagerabas con tus principios, que tal vez ser tan recto no era necesario. No te vuelves injusto de un día para otro. Te vuelves más flexible, más práctico, más frío. Empiezas a elegir lo que conviene en lugar de lo que es correcto. No porque quieras ser malo, sino porque ya no quieres sentirte tonto. Y ahí está el verdadero peligro. No es que el injusto gane, es que su forma de vivir empiece a parecerte razonable, que su éxito te convenza de que vale la pena traicionarte un poco, que el mal deje de parecer mal y empiece a parecer una estrategia. La Biblia también advierte sobre esto, aunque no siempre lo notamos. Dice que no te impacientes por los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, no porque ellos merezcan protección, sino porque la envidia corroe, porque mirar demasiado al injusto puede deformar tu corazón. El riesgo no es solo perder la fe, es perderte a ti, convertirte lentamente en alguien que ya no reconoce en qué momento dejó de creer que el bien importa, que dejó de confiar, que dejó de esperar algo distinto. La injusticia no solo prueba lo que crees sobre Dios, prueba quién decide ser cuando parece que hacer lo correcto no sirve. Y esa decisión, aunque nadie la vea, termina definiendo mucho más de tu vida que cualquier éxito rápido que puedas conseguir. Entonces, ¿por qué a la gente mala le va bien? La respuesta fácil sería decir que todo se paga, que todo se equilibra, que tarde o temprano reciben lo que merecen. Pero la verdad es que no siempre lo vemos. Y si somos honestos, a veces ni siquiera parece pasar. La verdadera pregunta no es si el injusto prospera.
La pregunta es ¿qué pierdes tú cuando decides vivir como Él? Porque hacer el mal puede dar resultados rápidos, pero siempre cobra algo a cambio. Te aleja, te endurece, te desconecta. Hacer el bien, en cambio, no es una estrategia para ganar. Es una forma de permanecer cerca de Dios, incluso cuando no entiendes, incluso cuando duele, incluso cuando parece que nadie lo nota. No te garantiza éxito, pero sí te mantiene alineado con algo más profundo que el resultado inmediato. Cuando eliges hacer lo correcto, no estás compitiendo con el injusto. Estás protegiendo algo dentro de ti. Algo que no se compra, no se presume y no se recupera fácilmente cuando se pierde. La capacidad de mirar a Dios sin esconderte. De vivir sin traicionarte. Tal vez nunca veas justicia completa en esta vida. Tal vez nunca entiendas por qué algunos ganan haciendo daño. Pero cada vez que eliges no convertirte en lo que criticas, estás tomando una decisión que importa más de lo que parece. Así que la próxima vez que veas prosperar al injusto, pregúntate esto. ¿Prefieres ganar perdiéndote o perder sin dejar de estar cerca de Dios? Si esta pregunta te incomodó, déjala en los comentarios. Suscríbete al canal y dale like si quieres seguir hablando de fe sin respuestas fáciles.